Cuando los discípulos vieron de que Jesús estaba entrando a la entrada de Jerusalén por ese burrito, por ese burro que él había escogido de antemano para montarse y entrar a Jerusalén, los discípulos vieron cómo el pueblo, una parte del pueblo, lo recibió a él. Y vemos en la Biblia este pasaje en Juan 12, versículo 12 en adelante, y vemos de que el título de los versículos del 12 en adelante es la entrada triunfal. O sea, cuando él estaba entrando en victoria. Cuando Jesús estaba entrando por las puertas de Jerusalén, montado en ese burro, estaba entrando de una manera victoriosa. Pero vuelvo a mencionar a los discípulos no entendían lo que estaba pasando. No era después de que Jesús había resucitado y después fue glorificado y se despidió y una nube lo alzó para regresar de donde él había venido. Es cuando los discípulos entendieron exactamente lo que era ese momento de Jesús entrando de una manera triunfante por las puertas de Jerusalén montado en ese burro. Y esto me lleva a dos puntos. Este mal entendimiento de los discípulos, pero después el descubrimiento de que todo eso pasó para que se cumpliera la palabra, nos lleva a dos puntos, y uno de esos puntos es de que no vamos a entender exactamente todas las cosas que Dios tiene para con nosotros, todas las cosas que Jesús tiene para con nosotros en nuestra vida, como si tuviéramos un libro exactamente cuando pasara cada cosa en cada minuto. No lo vamos a saber todo de inmediato, así como no sabemos qué nos va a pasar cuando salimos de nuestra casa, pero más sin embargo tenemos esa fe de que no nos va a pasar nada y confiamos en que las demás personas que están manejando los carros no van a chocar con nosotros, y por eso es que manejamos carros. Entonces esa fe que usamos a diario para aquellas cosas que nos pueden fallar es la misma fe que Jesús nos invita a tener hacia Él, a pesar de que ahorita no entendemos muchas cosas que Él nos está invitando a hacer y nos está invitando a abstenernos de ciertas cosas. No vamos a entender exactamente por qué, pero después vamos a entender cuando veamos esas promesas cumplidas. Pero es necesario tener esa fe y depositar esa fe en Cristo para poder descansar y no tener esa ansiedad continua, diaria, de querer saber el después, porque nos vamos a cansar y nos vamos a perder de los detalles que Jesús quiere que ahora nosotros veamos, para después apreciar la gran obra que Él va a hacer en nuestras vidas. El segundo punto es de que las personas, cuando estaban viendo a Jesús entrar por las puertas de Jerusalén en ese burro, hay muchas personas que estaban ahí y estaban conscientes de las obras que Él había hecho. Y entonces cuando lo vieron entrar, no había ninguna duda de que Él se merecía toda esa celebración que esas personas que lo recibieron le estaban dando. Y esto nos lleva a saber y a reconocer de que cuando nosotros llegamos con un corazón abierto y con nuestra conciencia abierta a la palabra de Dios, entenderemos poco a poco nuestro camino para llegar a aquello que nosotros tanto anhelamos. Y por eso es que este primer punto que yo acabo de decir y ahorita el segundo se conectan en un solo, y es de que si queremos nosotros no quejarnos de no saber todo y de que tenemos que esperar y de que tenemos que abstenernos de ciertas cosas, y nos quejamos porque no sabemos el por qué, entonces vayamos a la palabra de Dios en conciencia, con un corazón abierto, para que entendamos lo que Jesús sí nos ha revelado. Pero no nos quedemos en la queja de que yo pongo mi fe en Cristo, pero en realidad no tengo seguridad y no sé qué me va a pasar, no sé qué es lo que Él quiere hacer, qué es lo que va a hacer, qué es lo que tengo que hacer. Nos quejamos de todas estas cosas que no sabemos y después nos alejamos porque preferimos mejor
saber lo que vemos enfrente, pero nos perdemos el saber de que todo lo que Jesús quiere hacer con nosotros está revelado en la palabra. Y por eso es que es muy importante llegar a la palabra de Dios en conciencia y con un corazón abierto para poder ser instruidos en todo entendimiento y crecer en esa relación entre Jesús y yo, para que sepa exactamente lo que Él va a hacer en mi vida. Y es por eso que yo pongo mi fe en Él. Así que para resumir este mensaje, hemos aprendido de que nosotros no debemos quedarnos en la queja de no sé qué va a pasar, no voy a entender por qué está pasando esto, o por qué es que Jesús está haciendo esto, o por qué me está pasando lo otro. No nos quedemos en esa área, sino que vayamos a la palabra en conciencia y con un corazón abierto para entender lo que Jesús nos ha revelado y saber de que estas cosas que están pasando ahorita es nada más un proceso para ver la gloria de Dios pronto en nuestras vidas cuando ponemos nuestra fe en la fidelidad de Jesús y en su presencia. Antes de terminar este mensaje, los invito a que hagamos una oración y que le digamos a Jesús de esta manera: Señor, ayúdanos a entender de que en tu palabra está todo lo que tú tienes para nosotros en revelación clara. Si tan solo nosotros llegamos con un corazón abierto y con una conciencia abierta para poder recibir lo que tú nos has revelado y entonces saber por qué nos está pasando ciertas cosas y así nosotros poner nuestra fe en tus promesas que tú pronto cumplirás, y entonces vamos a entender en toda plenitud por qué nos pasaron ciertas cosas y vamos a entender exactamente lo que tú quisiste hacer en nuestras vidas. Ayúdanos a acercarnos a ti en tu palabra diariamente y a hablar contigo en nuestra intimidad para poder decirte todas las cosas que tenemos en nuestro entorno. En tu nombre, Jesús, hacemos tu oración. Amén. Gracias por estar en otro mensaje, porque hoy hemos aprendido de que es normal que nosotros nos quejemos en que no sepamos todo lo que tiene que ver con nuestra vida entera cuando Jesús nos invita a su presencia. Es normal que nos quejemos cuando Jesús nos invita y no entendamos exactamente todo, pero no nos quedemos en esa queja, sino que vayamos a la palabra con una mente consciente y con un corazón abierto, para que por lo menos recibamos las revelaciones que Jesús nos permite saber y entonces entender de que nuestra fe no está en vano y que pronto veremos la gloria de Dios. Porque esto no es, yo no creo en Jesús solo porque creo, y yo no los invito a ustedes a que crean en Jesús solo por tener una creencia o un amulete o una religión, sino que somos invitados a llegar a la palabra de Dios con un corazón abierto para entender lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas, aunque ahorita solo estamos viendo pasos y pasos pequeños que quizás no se ven como la gran cosa, pero después vamos a entender en completa plenitud, así como cuando los discípulos entendieron que se cumplió la palabra cuando después Jesús resucitó. Pero es muy importante que no creamos solo por creer, sino que nosotros vayamos a la palabra de Dios y recibamos lo que Jesús tiene para nosotros en revelación y podamos entender por qué nos pasan estas cosas ahorita y poner nuestra fe en Él para que después, cuando veamos su gloria, podamos entender en plenitud completa por qué es que Él nos estaba invitando tantas veces. Gracias por estar aquí, nos vemos en la próxima y como siempre, gracias por el tiempo.